Voy a pedirle a Lautaro Andrade, si por favor nos acompaña con algunas palabras de enganche entre lo de ayer y hoy, para dar paso enseguida al resto de eventos que vamos a tener. Una orientación general sobre la estructura general del día. Si se fijan en sus agendas, hoy tenemos un trabajo que está básicamente fuera de aquí. Vamos a empezar con un panel debate, un foro debate acá, y espero que ustedes puedan aprovechar de ese evento. Le voy a explicar la mecánica en su momento. Pero el día está fundamentalmente destinado a la discusión en mesas, como ayer. Así que, de nuevo, el llamado ayer para que en ese momento aprovechen el espacio para poder incluir sus preocupaciones, sus preguntas y su debate. Sin más, Lautaro, por favor. Gracias, Patricia. Buenos días también, digo yo, señoras, señores, pero con un aditamento, que hagamos bueno el día, además de los buenos días con que amanecemos. ¿Cómo lo hacemos bueno? Primero con su presencia aquí, que queremos agradecer otra vez por parte de la Dirección de Fomento Productivo del CONCOPE, porque vamos a trabajar juntos, vamos a producir cosas que necesitamos tener en los gobiernos provinciales, particularmente sobre los temas de fomento productivo. Eso es lo que estamos exprimiendo ahora. Y además, como estaba comentando Patricio, nos va a seguir dando temas metodológicos del día. Hoy vamos a hacer mucho más trabajo conjunto, vamos a tener la oportunidad de hablar mucho más cada una de las personas que estamos aquí, de manera que por eso decía que hagamos muy bueno este día con el trabajo de todos. Otra vez, gracias por estar aquí y mejor no hacemos más preámbulos. Patricio, por favor, puede seguir adelante. Gracias. Gracias. Listo. Continuamos con el siguiente bloque, el foro de debate en torno al tema Innovar para competir, investigación, transferencia tecnológica para el fortalecimiento de cadenas. Explico un poco la mecánica. Esta es una mecánica nueva, así que vamos a hacer la prueba con ustedes. Espero que nos ayuden a que sea exitoso el experimento. Si se fijan ustedes, hay un minicírculo de sillas aquí en la parte central del foro. Lo que vamos a hacer, hemos seleccionado a algunos de los expertos que pueden aportar especialmente para este tema y vamos a hacer una especie de conversatorio interno. Va a ser conducido o co-conducido por dos moderadores, un moderador principal, que en este caso me permito presentarla a todos de una vez, Sonia Lehmann, una distinguida colega técnica, experta de GIZ, actualmente GIZ, GESOREN, y es experta en el tema de cadenas, así que vamos a aprovechar de su experiencia para conducir en términos generales este conversatorio. Y mi persona, que voy a complementar un poco en la conducción. Luego, tenemos algunos invitados, vamos a especificar quiénes son y les vamos a pedir que tomemos asiento acá en el anillo principal. Solo les voy a pedir que el primer asiento lo reservemos para Sonia y el de la mitad para mí, para separar un poco el round si es que se arma una buena discusión. La mecánica es la siguiente, vamos a hacer este conversatorio cerrado, es decir, no vamos a hacer preguntas después. La idea es que el foro de debate nos sirva para generar insumos y discutir en las mesas que vienen después. Entonces, vamos a filmar también este conversatorio y para eso vamos a apagar las luces y ustedes van a poder ver a las personas que intervienen en la conversación en la pantalla grande. ¿Sí? Es para comodidad de ustedes. Obviamente aquí estamos dándoles las espaldas de muchos de ustedes, pero para evitar esa descortesía vamos a hacer que nos vean en la pantalla grande, aunque sea más indirecto. Es eso. Sin más, quisiera invitar a los invitados, valga la redundancia, a esta conversación. Sonia, por favor. Wilson Araque está. Wilson, perdona, no te conocía. ¿Nos acompañas? Iván. George Kerrigan. Catalina Cárdenas. Catalina, ¿dónde estás? Hola. Jimena Tapia. Jimena Tapia. No llega todavía. Bueno, entonces empezamos los que estamos. Verónica. Les voy a pedir un favor a todos, aunque ya nos hemos presentado más o menos ayer, empecemos con una presentación muy rápida para todos los compañeros del auditorio, ¿sí? Para quienes no hemos tenido la oportunidad de presentarnos todos. Quizás si empezamos por Iván. Bueno, mi nombre es... Gracias.
Mi nombre es Iván Mifflin, yo soy gerente de proyectos estratégicos del Instituto Peruano de Acción Empresarial, que es una institución empresarial sin fines de lucro, orientada al promover el desarrollo sostenible del país a través de medidas para promover el emprendedorismo, las pymes y una serie de programas educativos orientados a este sector. Personalmente, además, hemos tenido experiencia en el sector público y en el sector privado, dirigiendo la agencia de promoción de la pequeña y microempresa, PROMPYME, en su momento, y bueno, otros cargos como la Dirección Nacional de Pequeña Empresa y otros cargos que tienen que ver con las políticas públicas y de promoción a la micro y pequeña empresa. Una frase de representación. De representación, bueno. Sí, porque te presenté ayer. Sí, sí. No, mi nombre es Verónica Gotré, trabajo con el CATIE. Hace 4 años he trabajado en evaluación de impacto, he trabajado en procesos de innovación y en cadenas de valor. Gracias. Por acá. Hola, muy buenos días. Mi nombre es George Kerrigan. Bueno, soy ingeniero agrónomo, trabajo en el área de economía agraria y mi interés estos últimos años ha estado centrado en apoyar procesos de innovación junto a la articulación productiva a nivel local y pienso que este es un foro con una gran oportunidad para avanzar en estos desafíos. Gracias, George. Buenos días, mi nombre es Catalina Cárdenas, actualmente me desempeño como asesora en el Ministerio de Industrias y Productividad, específicamente en el tema de calidad. Recién hace 4 meses, antes de eso pues completamente en temas de la empresa privada, y una experiencia muy enriquecedora justamente fue el haber trabajado en la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones en un programa de la Unión Europea, justamente en el fortalecimiento de las instituciones que integran el Sistema Nacional de la Calidad. A las órdenes. Gracias. Bueno, buenos días con todos y con todas. Mi nombre es Wilson Araque. Actualmente soy el director del área de gestión de acá de la Universidad Andina Simón Bolívar y además coordino uno de los proyectos que hemos empezado aquí en la universidad, justamente vinculado a la problemática de la micro, pequeña y mediana empresa, que es el observatorio de la PYME. Quizá como un antecedente, desde el año 97 vengo trabajando en el sector de la MIPYME. Trabajé por varios años en el INSOTEC, el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y Tecnológicas, una institución muy vinculada al tema de la PYME. Gracias, Wilson. Listo, sin más, Sonia, en tus manos. Bueno, me voy a presentar rápidamente yo también. Mi nombre es Sonia Lehmann, trabajo para la Cooperación Técnica Alemana y desde el año 2003 aquí en Ecuador venimos impulsando cadenas de valor como una estrategia para vincular a pequeños productores a los mercados y con ello incurrir en mejoras en la estructura de los ingresos. Hemos trabajado en niveles micro, directamente con los productores, pero también en lo que es la provisión de servicios hacia las cadenas y en lo que es la definición de políticas y normativas que permiten impulsar cadenas. Bueno, y en este sentido, pues siempre el tema de la innovación se vuelve como clave, porque es el que de alguna forma nos permite dar esos saltos grandes, cambiar en forma importante la estructura, el funcionamiento de las cadenas. Y lo que sí de alguna forma es, vemos que esta provisión del servicio no siempre funciona como uno espera, no siempre está ahí cuando uno la necesita. ¿Cómo podemos vincular mejor esta provisión del servicio, que al final es la innovación que llega, hacia las cadenas? ¿Cómo podemos orientarnos mejor hacia los cambios que están dándose en los mercados y que generan obviamente una demanda hacia innovación en las cadenas? Tal vez, no sé, sí. Bueno, creo que una de las características más importantes de nuestros países es esta tremenda heterogeneidad estructural que tenemos en todos los sectores de la industria, en la agricultura, cualquier otro sector. Tenemos empresas de muy diferentes características y tenemos lo que el desafío más importante es incorporar todavía a muchos esfuerzos productivos a los circuitos formales, no solo de asistencia técnica, sino que también de financiamiento y de otros servicios para
ser exitosos. Entonces, creo que una de las respuestas que se ha estado ensayando para esta pregunta que tú haces es los esfuerzos de articulación productiva, tanto horizontales como verticales. Allí es donde, por un lado, la asociatividad de las empresas puede jugar un papel muy importante para asegurar el acceso a estas innovaciones y a estos servicios de tecnología que tú mencionas. ¿Y cómo puede acercarse el proveedor público de servicios de innovación más hacia estas redes que se estarían creando? Pienso que allí es donde hay roles compartidos por el sector público, pero también por las propias organizaciones de productores. Las organizaciones del mundo productivo están cambiando y están encontrando cada día más interesante en su misión el proveer de espacios y facilitar mecanismos para sus asociados. Entonces, no solamente a la tradicional función de representación que tenían tradicionalmente nuestras organizaciones de productores, hoy día también están profesionalizándose y eso es un elemento que el sector público va a tener en cuenta muy fundamentalmente para poder tener éxito en sus iniciativas. Entonces, si entiendo correctamente, tú estás refiriéndote a que estas asociaciones o estos grupos empresariales deben empezar a proveer de ciertos servicios a sus asociados. Bueno, existen experiencias de diferentes mecanismos, pueden ser ellos mismos, pero en muchos casos estos servicios son bastante especializados y por lo tanto es allí donde más bien ellos lo que debieran hacer es canalizar demanda por servicios tecnológicos o por servicios de extensión hacia los organismos especializados en esta materia, y sean las universidades, por ejemplo, los institutos tecnológicos, etcétera. En el fondo, la función de ellos es agregar esa demanda atomizada por servicios que está en nuestras empresas. ¿Y cómo hace el proveedor de servicios para vincularse hacia esta asociación, por ejemplo, ¿no? Y hacer una alianza? ¿Alguien tiene una experiencia de alianzas en ese sentido? Bueno, cuando yo trabajaba con el ISNAR, que luego fue IFPRI, tratamos de promover alianzas público-privadas para la innovación. E inclusive Ecuador fue el país piloto para el área andina. Y algo que encontramos era, nosotros tratamos de sentar a los actores para definir sus prioridades, cuáles eran sus prioridades de innovación, para dónde debería ir el sector, y era un esfuerzo que se trató de que fuera sectorial. Creo que uno de los problemas que nosotros encontramos en ese momento era principalmente que no había respuestas inmediatas desde proveedores, en este caso principalmente centros de investigación, para dar respuestas a estos sectores, tanto por el tipo de cultivos en que estaban, que de pronto no responden. Primero es el rubro, muchas veces la investigación está en rubros que no son exactamente los que se han priorizado, entonces no hay una respuesta inmediata. Y los actores de la cadena, las empresas, las organizaciones necesitan como respuestas para allá. Entonces, si el centro de investigación dice, bueno, vamos a empezar a investigar en esto. Entonces, realmente donde encuentra uno solución es cuando ya hay una preinversión en la investigación. Y muchas veces un centro, por ejemplo, si yo busco papa, yo sí puedo encontrar que ha habido una investigación de 20, 30 años y hay mucho que ofrecer. Se habló de yuca, se habló de arroz, pero cuando nosotros entramos en brócoli, en mango, en otros cultivos, realmente se complicó el encontrar esa fuente de ideas o de innovación para trabajar en esto. Entonces, por un lado son las agendas de investigación que tienen los centros y por otro es la forma de operación que siempre los distancia mucho, porque la innovación, por lo menos nosotros en el CATI, en el proyecto y en general en el centro, siempre hemos definido como un proceso social que requiere que todos los actores estén involucrados para desarrollar porque innovación quiere decir que está en uso, no quiere decir que hay la investigación y que está en un libro. Quiere decir que eso está siendo usado y que está generando una respuesta y agregando valor. Entonces requiere que todos los actores involucrados participen porque cada quien otra vez ve la realidad desde su perspectiva y tiene una necesidad diferente. Entonces,
Es bien complicado porque requiere cambiar las agendas, primero de investigación, ver que las agendas realmente respondan a las cadenas, a lo que la cadena quiere, y segundo, la forma de operar de los investigadores. Entonces, es un poco como quitarle el susto al investigador de que todavía no está 100% probado y mejor no lo pongo acá, sino decir, tenemos la idea, está más o menos probado y nos arriesgamos a ponerlo sobre la mesa y trabajarlo con el resto de los actores, porque a la final eso es lo que enriquece el proceso de innovación, que sea co-innovado con los actores que realmente lo van a utilizar. Bueno, completando la pregunta que tú hacías sobre cómo lograr un acercamiento entre el proveedor de ciertos servicios y los usuarios, en este caso los actores, los productores que están dentro de una cadena productiva. Algo que debatíamos el día de ayer en la mesa y una conclusión interesante que salió es que de alguna manera debe haber alguna institución, ¿no? Alguna institución en donde se centralice esa información, en donde, digamos, en un determinado territorio, se sepa, por ejemplo, qué fundación, qué cooperante, qué institución del sector público está ofreciendo determinado servicio para la mejora competitiva de la cadena productiva. Entonces, primero saber qué servicios se están ofreciendo. Entonces, de esa forma, quienes van a demandar esos servicios saben a dónde recurrir y de esa manera disminuimos el costo de la transacción, que significa estar buscando y sin saber hacia dónde dirigirme, ¿no? Y lo otro, creo que también al tener un centro en donde se sepa lo que se está haciendo, ayuda a optimizar los recursos, tanto de la cooperación internacional como también los recursos, por ejemplo, del sector público, ¿no? Para que de esa forma no dupliquemos esfuerzos, porque muchas veces como no se sabe quién está haciendo tal cosa, resulta que sobre lo mismo están haciendo 5 instituciones cuando lo que deberían hacer es más bien unirse, ¿no? O sea, si por ejemplo es lo que ha pasado con nuestro proyecto de observatorio de la PYME, por ejemplo, ¿no? Ahora he visto que hay expectativas, nos han hecho propuestas, dice vamos a crear, hagamos una alianza para crear otro observatorio en otro sitio. Y digo, no, o sea, una de las razones por las que creamos el observatorio para que sea un centro en el cual se vaya aglutinando una serie de información y más bien, ¿por qué no unimos esfuerzos para fortalecer algo que ya está hecho, ¿no? Para que la gente sepa en dónde recurrir y no tener una información dispersa, ¿no? Sí, para complementar, en realidad habría que señalar que hay una íntima relación entre el desarrollo de las cadenas productivas y el desarrollo de la innovación tecnológica, ¿no? En el Perú, por ejemplo, hace como unos 7, 8 años se crearon centros de innovación tecnológica, siguiendo de alguna manera la experiencia que se ha desarrollado en España, en Italia, que eran centros de innovación tecnológica que no solamente se dedicaban a la innovación en el sentido chumpeteriano, es decir, tradicionalmente entendemos que, y los científicos sobre todo lo entienden así, que todo esto se trata de descubrir nuevamente la bombilla eléctrica, ¿no es cierto?, de hacer esas innovaciones que son radicales y que hacen pasar de un momento tecnológico a otro superior, ¿no? No, sino estas innovaciones de producto, innovaciones de proceso, innovaciones que la gestión, el management ha creado bastante, que son las innovaciones organizacionales, ¿no? De cómo se organizan las empresas, y en eso hay una serie de experiencias. Entonces, los centros de innovación tecnológica son fundamentalmente centros orientados a una cadena productiva, o sea, no son centros genéricos. En Taiwán, por ejemplo, hay experiencias de desarrollar centros de innovación que son transversales a todos los sectores. En España, Italia, más bien no. Se trata de profundizar en la cadena productiva. Y una de las claves del éxito de esto es la participación de los empresarios dentro de los centros de innovación tecnológica. No, el tema de la innovación tecnológica es tan importante que no se la podemos dejar a los tecnólogos, ¿no? Es decir, es un tema en el que si no hay la pulsión, el incentivo, el estímulo de la demanda, es decir, las necesidades de adaptación, de transferencia y no solamente la gran innovación, definitivamente no se puede desarrollar procesos, ¿no? Ahora, obviamente se necesita una infraestructura también para la innovación tecnológica. Nuestros países en general tienen una infraestructura muy pobre de laboratorios para la certificación, por ejemplo, ¿no? Ahí hay una tarea pública, pero también hay un espacio de negocios para el sector privado, para que existan proveedores de certificaciones, de las pruebas, para los lácteos, para las flores, no sé, para todos los productos que requieren estas certificaciones internacionales tan importantes. Entonces creo que ese es un tema muy importante, tratar de verlo
por el lado de cadenas productivas. Y del otro lado también es importante abrir la cancha y tener una apertura para que la innovación se pueda financiar por demanda, por iniciativa de los propios actores, ¿no? Ese es el otro, digamos, instrumento que hay en el Perú, el Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología, donde se abren también se seleccionan ciertas cadenas, textil, software, confecciones, qué sé yo, y se abren concursos para que se presenten propuestas. Pero las propuestas no son las propuestas de las universidades, sino son las propuestas de las empresas juntas o asociadas con universidades. Entonces yo creo que ese es el tema, ¿no? O sea, nosotros hemos pensado que el tema de la innovación tecnológica está en la universidad. Y es cierto que ahí está el conocimiento básico, pero lo que se requiere es una articulación, una interfase, una especie de arañita que teja las relaciones entre la academia, el Estado y la empresa, que es un viejo triángulo, ayer lo hablábamos con Wilson, que en realidad no ha funcionado porque no hay estas interfaces, ¿no? ¿Y cómo decidir qué parte de la innovación tiene que venir de un financiamiento público y qué parte de la innovación o de servicios de innovación tienen que ser cubiertos desde el mismo sector empresarial? Bueno, en la experiencia internacional, la innovación en los países que son más innovadores, por ejemplo, los del sudeste asiático, se mide a partir de la inversión que tienen las empresas privadas en innovación, más que el Estado. Nuestros ratios digamos, de investigación y desarrollo no superan en ningún caso, ninguno de los países de Sudamérica por lo menos, el 1% de inversión en investigación, desarrollo, ¿no? Pero ahora ya se está hablando que no solamente hay que invertir en investigación y desarrollo, sino I más D más I, más innovación, más I chiquita. Entonces, el tema es que el sector público sí tiene que dar, digamos, recursos para esta innovación, no hay duda, para que después, digamos, el sector privado también asuma su rol y pueda invertir en innovación y haga adaptaciones de aquello que se ha hecho con fondos públicos, ¿no? Quizá haciendo un comentario, bueno, desde el lado de las universidades, como se señala, el actor principal para todo el proceso de investigación, de desarrollo tecnológico y por supuesto luego ya de innovación, es decir, de aplicación al sector empresarial, son las universidades. Y aquí hay que partir de una realidad, en nuestro país hay un divorcio, ¿no? Las universidades vamos por un lado y el sector productivo lamentablemente va por otro lado, ¿no? Por ejemplo, con la nueva ley de educación superior, como todos saben, uno de los puntos, y quizá es mi criterio personal, digamos, importantes de esa ley, es que trata de promover la investigación desde el lado de las universidades, ¿sí? Y quizá la primera medida que se está tomando es ir formando una masa crítica de profesores con el título de doctores, ¿no? Es decir, profesionales especializados en hacer investigación. Pero yo creo que no solamente será necesario tener doctores graduados, o sea, realmente es el gran indicador de que esta nueva propuesta de ley de educación superior ha generado un impacto positivo, será cuando esos doctores empiecen a investigar y esas investigaciones empiecen a ser utilizadas en la mejora de los procesos de las organizaciones tanto públicas y privadas. Pero ahí viene la gran interrogante. ¿De dónde viene el dinero para poder financiar esa investigación? Porque la investigación es costosa. Entonces yo ahí comparto con lo que dice Iván y lo hemos discutido acá en la universidad y con otros colegas de otras universidades, es que luego de esos 6, 7 años, que es el periodo de plazo que se da para tener esa masa crítica de investigadores en las universidades, luego el gran desafío será cómo ir construyendo fondos para tener recursos para hacer investigación, porque caso contrario tendremos 3.000, 4.000 doctores aquí en el país, pero solamente de etiqueta, de papel. Realmente ellos tendrán que empezar a investigar. Y creo que ahí una de las tareas que el gobierno, y que están aquí representantes del gobierno actual, será ir generando, porque yo creo que ese divorcio entre la universidad y el sector privado, el sector empresarial, se genera por una desconfianza, ¿no? Los empresarios nos ven a los universitarios como muy teóricos, ¿sí? Los universitarios, en cambio, les vemos a los empresarios como muy pragmáticos y que nada les interesa de aplicar la ciencia a sus procesos de producción. Entonces yo creo que hay que buscar, o sea, esos 6, 7 años que estamos esperando, que
que el gobierno está pensando en ir formando esa base de investigadores. Yo creo que una de las tareas es cómo ir construyendo esos canales de acercamiento entre la universidad y la empresa privada, para que luego, como tú bien señalabas, sea la empresa privada la que empiece a financiar. El gobierno también lo deberá hacer, pero más debería empezar a financiar la investigación la empresa privada, porque luego los resultados de esas investigaciones, quien se va a ver beneficiado son las empresas, ¿no? Pero yo creo que ahí hay que crear un canal para ir generando un clima de confianza entre la universidad y el sector productivo, ¿no? Sonia, si me permites, yo creo que se nota que hay dos temas que empiezan a perfilarse bien. Quizá el uno hay que perfilarlo mejor. Por un lado hablamos de la oferta de servicios de innovación tecnológica, y ahí podemos armar todo un debate sobre si el modelo de tener investigadores vinculados muy a las universidades, desde la academia, es el modelo. Creo que ahí hay una duda que podríamos discutirla mucho más largo. Porque también de lo que decía Iván, se nota que pueden haber otros modelos bastante distintos y bastante más aterrizados en las necesidades cotidianas de productores. Puede haber otros mecanismos que no necesariamente significa tener PhDs en investigación, sino simplemente compartir experiencias de productores que ya están pasando problemas determinados, por ejemplo, y buscan soluciones comunes. Solo como abono para una discusión futura. Pero yo creo que otro tema es la demanda de los servicios de innovación tecnológica. ¿Cómo se define, cómo se motiva, cómo se precisa qué se necesita para hacer ejercicios de transferencia tecnológica e innovación? Yo creo que ese tema no está muy claro. Si lo tenemos con grandes empresarios está más o menos solucionado. El tema es que la empresarialidad, el grado de desarrollo empresarial en economías como las nuestras es relativo. Entonces las grandes industrias, aquellas empresas que pueden definir mejor su perfil de necesidades de innovación, es distinto al de los productores pequeños, medianos, productores comunitarios que tienen otro enfoque distinto. ¿Cómo precisar, cómo llegar a mejorar ese perfilamiento de la demanda en estos sectores no tan desarrollados? Yo creo que ese es otro tema que se puede discutir también. Justamente para complementar en esta área, yo creo que se han implementado muchas iniciativas de mecanismos para ofertar servicios de innovación, condiciones y capacidades, recursos, incluso públicos y privados. Pero las experiencias, las evaluaciones que hemos hecho de estas experiencias en varios países muestran que todas ellas partían del supuesto en que existía una demanda organizada, es decir, que había una cultura de asociatividad en la sociedad, en los sectores productivos, que iba a establecer esa demanda. Y lo que nos hemos encontrado muchas veces más bien con una actitud muy pasiva de parte de los actores productivos, de los empresarios, de los pequeños empresarios. Entonces, yo creo que es fundamental reforzar esta línea de que nuestras sociedades requieren el desarrollo de una visión asociativa, de articulación, para enfrentar sus problemas. Y eso va a empujar inmediatamente a una mejor pertinencia por parte de las iniciativas tanto del gobierno como de los institutos o universidades. Es decir, cuando la universidad puede tener muchos problemas o puede ser vista de muchas distintas maneras, pero cuando se enfrenta a un grupo de productores que ha definido una problemática común y que ha definido una agenda de requerimientos comunes, la universidad va a ver la manera de acercarse a esa demanda. Entonces yo creo que en este proceso de grandes transformaciones en que estamos, un elemento fundamental es desde la educación incorporar como un valor nacional la asociatividad en la resolución de los problemas. Yo quisiera complementar un poquito lo que había mencionado Patricio. Claro, o sea, tenemos problemas en la vinculación entre la oferta y la demanda. Decimos que la investigación toma mucho tiempo, entonces hasta que llega realmente se demora mucho y de pronto ya no es necesaria para cuando está disponible. La academia tiene dificultades probablemente de confianza con respecto a los empresarios, pero sin embargo las cadenas funcionan y se mueven, responden a las dinámicas de mercado, entonces de alguna forma están accediendo a innovación. ¿Cómo lo están haciendo? Porque están cambiando, responden a las necesidades de sus consumidores. ¿Cómo están cubriendo esa brecha? ¿Qué es lo que está sucediendo?
Sí, yo quería sobre eso, justo me parece muy pertinente lo que acabas de mencionar. En realidad lo que sucede es que si entendemos la innovación como el gran proceso de cambio tecnológico, estamos en otra sintonía, ¿no? En las cadenas lo que hay es lo que los japoneses llaman el Kaizen, pequeñas innovaciones de producto, de proceso, organizacionales, de relación con los clientes. Y esas son las innovaciones donde la micro y pequeña y mediana empresa tiene más posibilidad de absorber. La grande probablemente sí esté dispuesta a hacer todo un programa de investigación, desarrollo, tener departamentos internos, sobre todo transnacionales y grandes empresas, para desarrollar aquello que dentro de 10 años va a estar en boga. Ahí vemos toda la industria electrónica de Japón, en fin, de los países del sudeste asiático, de China ahora, y esa es la tendencia. Pero deberíamos de ver que lo que necesitamos es estas, digamos, proveedores de servicios. En el caso peruano hay centros de innovación tecnológica. Al principio fueron públicos, pero con una participación interna del sector empresarial, de aquellos que están en la cadena, ¿no? Y que te ponen la agenda de las investigaciones y de los servicios tecnológicos que tienes que brindar. No es el tecnólogo, el científico, el que pone la agenda, sino es el empresario. Y ahora ya no hay solamente CITES públicos, centros de innovación tecnológica públicos, sino que hay CITES privados, donde predominan institutos superiores tecnológicos, empresas privadas, ¿no? Universidades, algunas, no tantas como quisiéramos, ¿no? Que se han convertido, que han visto que como universidad tienen una estructura demasiado poco flexible, digamos, poco flexible, muy rígida, como para poder responder oportunamente a las necesidades de los empresarios. Entonces ahí hay un tema que yo creo que hay que ver, ¿no? A la micro, pequeña y mediana empresa, pues en las cadenas se les debe dar una agenda de adaptación, de transferencia de las tecnologías que ya existen en otros países, que para ellos de repente es una innovación en su localidad, ¿no es cierto? Porque no han accedido a esa tecnología, pero que definitivamente les cambia la vida y que les ayuda a engancharse en las cadenas productivas, ¿no? Sí, me gustaría profundizar sobre el tema de precisar las demandas. Yo creo que una gran lección aprendida en el proyecto de alianzas público-privadas para innovación fue que esas demandas no están bien precisas tampoco. Y el tema es que eso requiere tener la disposición de sentarse a dialogar, a analizar, a tomar tiempo. Y cuando nosotros tratábamos de usar algo de método en eso, porque yo creo que hay métodos para hacerlo, y hay el director de investigación en ese momento, que es holandés, me decía: Verónica, a los latinos les encanta sentarse a hablar, pero no les gusta el método. Nosotros tratamos de poner un método ahí y de hecho está desarrollado, está sistematizado, pero requiere que esos actores se sienten y discutan bien para precisar muy bien las demandas. Entonces, si nosotros vemos todos los análisis de cadenas que hay y todo, las demandas son muy generales. Y una demanda muy general no me permite desarrollar la innovación específica que esa cadena necesita. Entonces, ahora viene este tema de los dos grandes grupos de sector privado, si lo queremos llamar así. El sector privado más grande, con más poder, digamos la empresa grande. Ellos básicamente, lo que hemos encontrado también en ese proyecto es que ellos saben qué quieren un poco más, tienen mucha claridad de lo que quieren, pero lógicamente tienen desconfianza en las universidades, todo eso de los centros de investigación, y tratan de buscar dónde encuentran lo que quieren, pero lo quieren ya. Y ahí, en términos de la inversión, ellos sí están dispuestos a invertir, pero si ya está la respuesta. O sea, ellos están dispuestos a invertir, pero ya en una innovación, ya, o sea, investigación muy aplicada. Ya tengo la oferta, o sea, por ejemplo, estuvimos haciendo la evaluación de impacto del programa Nespresso en Centroamérica y México. Y hablando con ellos ahí en Nespresso, ellos tienen ahorita una altísima demanda sobre prácticas porque ellos están promoviendo la sostenibilidad del café y es parte de su mercadeo también. Entonces, ¿quién nos puede ofrecer un paquete para mostrar que producimos cafés sostenibles? Porque eso es su gran valor agregado y eso es porque venden una cápsula a $3, ¿no? Para hacer una taza de café.
Entonces ellos tienen como demandas muy concretas y llegan a los centros de investigación, y esto es en charlas más bien informales, ¿no? Y dicen, necesitamos esto, y sale un investigador y les dice, nosotros tenemos 20 años o 10 años haciendo esto, pero todavía nos falta probar aquello, y el otro investigador está peleando porque cree que su método es mejor y sale con el otro. Entonces ahí hay como ese desenchufe, ¿no? Pero, perdón, no, como que no calzan, no llegan como a un acuerdo. Pero por otro lado, para que un investigador o un centro de investigación tenga, por ejemplo, un banco de germoplasma de café, de cacao, de yuca, de papa, eso requiere una inversión, una preinversión, y esa yo creo que el sector privado, aún el empresarial grande y con poder económico, no está tan dispuesto a hacerlo. En el caso de Colombia se han formado un montón de CENIs, ¿no? El CENI Caña, el CENI Palma, el CENI, que también tienen mucho como lo de Perú, que son centros de investigación, pero sectoriales, para las flores. Entonces son sectores que han movido y a la final por esa frustración han desarrollado sus propios centros de investigación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se necesita alguien que facilite ese espacio de encuentro y ese espacio de análisis con algo de método. No quiere decir que lo van a meter en estudios, pero tiene que haber cierto, que ayude realmente a encontrar, identificar qué es lo que verdaderamente se necesita, precisar muy bien la demanda. Entonces, siempre nosotros nos preguntábamos, ¿quién debe jugar ese rol? Si es la universidad o el centro de investigación, no, porque no es un actor neutral, porque viene a la mesa a ofrecer un servicio. El sector privado, las organizaciones tampoco, porque tampoco son neutrales, vienen a demandar un servicio. Entonces, ¿qué es la estructura en un país que debería fomentar este tipo de procesos? ¿Quién tiene el mandato? Nosotros en Ecuador buscábamos con quién trabajar, a la final trabajamos con Corpei. Lógicamente sesgamos hacia cadenas de exportación, porque encontramos en Corpei el espacio donde tenía el poder de convocatoria, tenía la legitimidad. Nosotros pusimos un poco de método y empezamos a trabajar en ese sentido. Ahora, si nos vamos al otro lado para terminar, que son las organizaciones de productores, que si queremos hablar de inclusividad, y hemos dicho que eso es clave ese trabajo ahí. Entonces, ¿cómo ha sido la demanda y la precisión de demandas desde el sector de las asociaciones de productores? Ha sido básicamente lo que le llega. Yo siempre les digo a las organizaciones de productores, si ustedes no saben para dónde van, ustedes siempre van a tomar lo que me llega. Entonces viene el proyecto A y me regala una planta y me dice que debo hacer esto, ok, hago esta innovación. Y viene el otro proyecto y me dice tal cosa. Entonces nosotros estamos trabajando muy fuerte con las organizaciones de productores en lo que es orientación estratégica. Sepan para dónde van y qué quieren. Y cuando les lleguen los proyectos y los programas y los 100,000 ayudas de todo lado, ustedes puedan decidir qué me sirve y también orienten a esos proyectos exactamente qué es lo que quieren. Pero hay que trabajar con las organizaciones y asociaciones de productores para que sepan cuál es su norte, dónde quieren estar en 5 años, qué son las líneas estratégicas y que se enfoquen en eso. Y si les llega alguien a ofrecerles ir a la luna, no, ese no es nuestro enfoque en este momento, no, gracias. Pero sí se necesita algo de método en eso y creo que somos un poco reacios al método. Muy bien, pero o sea, partiendo del supuesto de que los empresarios y los productores en este caso tienen una idea de cuál es su demanda de investigación en este caso, y eso presupone que ellos también conozcan qué es lo que está sucediendo en los mercados, y en muchos casos hemos visto que las cadenas productivas no responden también lo suficientemente rápido a lo que está sucediendo en los mercados, a las tendencias de mercados, y ahí nuevamente también viene la pregunta hacia los proveedores de servicios en general, o sea, ¿qué tan rápido podemos adecuarnos, cambiar estos servicios, crear nuevos servicios en relación a las dinámicas que presenta el mercado? Porque la demanda cambia mucho también. Catalina, ¿recuerdas cuando estábamos trabajando el tema de orgánicos y no teníamos los servicios de certificación y la estructura armada atrás para ofrecer un servicio de certificación confiable, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Bueno, definitivamente cuando escuché la palabra método creo que es lo que nos falta
muchísimo a nivel de Ecuador y en muchos sentidos. El tema de disciplina, organización y saber a dónde vamos. Y también el tema del enfoque. Que las asociaciones, los productores, por más chiquitos que sean, sepan a dónde ir. Y ese apoyo para que ellos puedan definir esa estrategia yo creo que es clave, porque muchas veces no tienen ni la educación básica para poder saber que eso en algún momento los va a llegar al éxito. Y qué bueno que hayan podido intervenir en eso. Ahora, cuando me decía justamente si esas necesidades, y creo que todavía están. Hace un rato hablaba del tema de que no sabemos y en muchas ocasiones se duplican los esfuerzos a nivel de investigación o de laboratorios. Creo que la idea un poco del gobierno fue ordenar eso a través de la creación del CENESID, que es la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, donde para cualquier proceso que sea en ese sentido, laboratorios, innovación y temas de tecnología, tiene que pasar por esa institución justamente para no duplicar y que vaya donde tiene que ir. El otro factor a considerar y que nosotros trabajamos muchísimo ahora enfocados a eso son las agendas de transformación productiva, que justamente a través de en los diferentes territorios se han querido definir sectores priorizados y más allá productos priorizados. Y yo le pongo un poco más de lo que somos capaces de producir, pero también lo que requieren fuera de Ecuador, nuestra oferta exportable y con potencial de exportación. Hacia va un poco nuestro enfoque. Por nuestro lado, a nivel del Sistema Nacional de la Calidad, estamos apuntando a una transformación, no solo a una mejora, una reestructura, a una transformación que sí parte de un marco legal nuevo que rige a partir del 29 de diciembre con el Código de la Producción y ya le da al Ministerio de Industrias la rectoría en este sentido, pero no significa que va a ser y el enfoque es industrial y se va a limitar a. Por acá usó la palabra, si no me equivoco, araña. Nosotros usamos que lo que debemos ser es, o lo que queremos ser es realmente un pulpo que articule, coordine, organice a las diferentes instituciones. Y MIPRO como institución rectora sí, pero hay un comité interministerial de la calidad que está integrado por el de salud, por el mismo ministerio coordinador, está ahí el Ministerio de Agricultura y el resto de actores que tienen responsabilidad en los objetivos que tiene nuestra ley del Sistema Ecuatoriano de Calidad, que va más allá de la protección contra prácticas engañosas del consumidor, garantizar los derechos ciudadanos en el tema de salud, ambiente. Luego hablamos también de integrar al resto de actores y ahí se integran consejos técnicos consultivos, donde interviene la academia, el sector productivo y también los consumidores. Van a ser una instancia de consulta con la que vamos a trabajar a nivel técnico y ya para trabajar directamente con cadenas está la subsecretaría de MIPYMES con un programa que es Fondepymes, donde se apoya el desarrollo de estas empresas y tiene que ver a innovación tecnológica, tiene que ver el tema de asociatividad y bueno, certificación y otros procesos a través de presentación de proyectos, pero una vez más sí falta ayudarlos a estructurar. Un poco ese es un escenario que ha visto todo este tema y trata de apoyar a nivel público, pero no lo puede hacer solo, tenemos que estar correctamente articulados. Yo creo que estos espacios de diálogos van mucho más allá. La idea un poco es aportar a través de la mesa de diálogo que voy a participar, pero también me quiero llevar muchos insumos, muchas ideas para que esto se dé una realidad y se genere el desarrollo que queremos para nuestro país. Sí, quería hacer un comentario respecto a dos tipos de temas. A temas que tienen que ver con el marco regulatorio que auspicie los procesos de innovación y transferencia tecnológica y cuál es el rol de los emprendedores en la innovación, ¿no? Que los emprendedores pueden estar en una cadena productiva, pueden estar solitos por allí o en algún clúster, ¿no es cierto? En fin, sobre lo primero creo que es muy importante para estimular la innovación y que la investigación y desarrollo tenga un valor de mercado al final, que se mejore sustantivamente
los mecanismos de protección de la propiedad intelectual, ¿no? Este es un tema muy, muy importante. Y dentro de lo que es la propiedad intelectual es evidente que no está solamente, digamos, el reconocimiento de las patentes, respecto a innovaciones o a modelos de utilidad. Los modelos de utilidad son pequeñas variaciones sobre un proceso, digamos, sustantivo, sino que también está, digamos, el reconocimiento de las características técnicas de los productos, ¿no? Creo que un sistema de calidad que no solamente ayude a que las empresas puedan tener los estándares, sino que vaya innovando, creando normas técnicas para aquellos productos que nos faltan, ¿no es cierto? Hay muchos productos que no han, por ejemplo, productos peruanos que no han podido entrar a Europa porque en Europa no conocen y no hay ninguna norma técnica posible. Como somos países productores de muchos productos originarios, entonces hay todo un trabajo que hacer. Ese es el caso del pisco, ¿no? El Centro de Innovación Tecnológica Vitivinícola, que es público pero con participación privada, una de las grandes tareas que ayudó a promover el pisco peruano, que es peruano por si acaso, es precisamente el hecho de que creó una norma técnica. ¿Para qué? Para que no den gato por liebre. Es decir, pisqueros que decían que tenían pisco y en realidad tenían pues un aguardiente que generaba problemas de salud, etc. Eso es lo peor que puede haber, o sea, desprestigiar al sistema porque no hay normas técnicas realmente que todos, inclusive el microempresario, ¿no es cierto?, tenga que cumplir. O sea, y obviamente, y eso vinculado también a un tema de denominación de origen, que como pueden ustedes ver, en Europa ha sido la base para el desarrollo de los clústeres territoriales, ¿no es cierto? El tema de que ciertas regiones se posicionen con sus productos y que tengan una identidad global gracias a esos productos, ¿no? Gracias a eso tenemos el parmesano, el champán, qué sé yo, todas esas cosas que nosotros consumimos, pero que definitivamente podría ser también que en nuestros países exista productos de este tipo. Entonces, creo que hay un rol muy importante del gobierno para establecer normas vinculadas al sistema de calidad, al tema de la propiedad intelectual, porque claro, si un científico hace algo y después alguien se apropia de eso, pues cuál es la retribución que puede tener y el estímulo y incentivo del científico para seguir innovando, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un tema bien importante. Y un segundo gran tema, muy rápidamente, es que para Schumpeter el emprendedor es el principal innovador, ¿no? Ese es un concepto que creo que es fundamental rescatar, ¿no? Está bien, digamos que promovamos las relaciones asociativas, pero también que liberemos las energías individuales. Es decir, que liberemos ese espíritu creativo que hay en la gente emprendedora, la gente que sale de las universidades, los emprendedores rurales, ¿no es cierto? Y que estimulemos esto, porque esos son los líderes que jalan a la cadena, ¿no? Son las pequeñas locomotoras que están dentro de las cadenas y que son las que jalan. No los ahoguemos, no, al contrario, estimulemos la iniciativa privada, individual también, así como se incentiva la iniciativa asociativa, ¿no? Pero démosle también ese rol, porque ahí hay mucha creatividad. Entonces hay que darle un espacio también a este emprendedor, porque es la base de innovación también, ¿no? Si me permites, para ver si entiendo bien, a ver si es que he captado un poco lo que han dicho todos ustedes. Podemos separar un poco de nuevo, siguiendo esta lógica rara de separar entre oferta y demanda, si me permiten. Un tema es la proyección de qué hacer en cuanto a oferta de servicios de innovación y transferencia tecnológica en el mediano y largo plazo, que eso implica varias cosas. Ahí me corrigen si es que se me va alguna de las ideas. Uno, un fortalecimiento y un reposicionamiento de las universidades como centros de generación de conocimiento. Creo que eso está muy claro. Que deben enlazarse con la demanda, una demanda mucho más clara por el lado de empresarios o de organizaciones empresariales. ¿Sí? Eso está también bastante claro. También el tema del enmarcamiento de normas y leyes que posibiliten y fomenten ese sistema. Creo que hasta ahí estamos. Ahí la duda que me queda es ¿qué hace quién para construir ese sistema? Una cosa es el rol del sector estatal, del gobierno central. Otra, y esa es una pregunta que me queda flotando, ¿cuál es el rol de los gobiernos provinciales, por ejemplo, en el caso del Ecuador, en la construcción de ese sistema? ¿Qué nos toca hacer a nosotros como consejos provinciales? Si es una tarea solo para el nivel macro del país, eso le compete al gobierno central y a las universidades nada más. Habría que verlo. Y por el otro lado,
y eso me gusta mucho, las ideas que nos daba Verónica me gustó mucho. ¿Qué significa esto de construir y fortalecer una demanda? Mucho más claro. Primero, el tener claridades primero es mejorar el tema de organizatividad y asociatividad. Eso está también muy claro. Pero no tiene sentido si es que no tiene una orientación estratégica clara, y eso es lo que me encantó que decía Verónica, ¿no es cierto? No vale de nada tener organización y tener emprendimiento si uno no tiene claro hacia dónde quiere llegar y a dónde quiere ir. Y el tercero, lo que decía Iván hasta ahora, el tema de liberar las energías individuales, ¿no? El emprendimiento, fomentar el emprendimiento como parte de este fortalecimiento de la demanda por innovación. No sé si les capto o si falta alguna cosa, pero yo quisiera sí centrar más a la primera pregunta que hacía. ¿Qué podemos hacer nosotros como actores locales, especialmente como gobiernos locales, para poder promover esto? Tanto el fortalecimiento de la oferta de servicios, cuanto la precisión y el fortalecimiento de las demandas de esos servicios. Si me permite. Yo creo que el hecho de esta descentralización, que bueno, yo tenía 4 años de no estar en Ecuador, entonces todas estas nuevas dinámicas me parecen súper interesantes. Entonces yo creo que este hecho de descentralización y de esto de los trabajos a nivel provincial es una gran oportunidad. Porque cuando yo trabajaba en Colombia, uno de los problemas en Colombia desde los territorios era que hubo un momento que la gente decía hay que aterrizar las cadenas. Porque cuando todas estas agendas se definen a nivel nacional, se pierde toda la riqueza de la demanda real que hay en los territorios. Entonces yo creo que están en un momento muy interesante para construir y precisar estas demandas desde los territorios. Entonces yo creo que los gobiernos locales, provinciales, tienen ahorita una gran oportunidad para realmente formar, yo diría, facilitadores que ayuden, porque eso es lo que se necesita, una masa crítica de facilitadores que ayuden a nivel de los territorios, en las cadenas que priorizan estos territorios, a identificar las demandas y que esas demandas se pasen luego al nivel nacional, porque tampoco es eficiente desde el punto de vista económico desarrollar toda una innovación y hacer investigación para una cadena en un territorio. Entonces hay que juntar los territorios donde están en lácteos, qué quieren en lácteos, cuáles son las demandas, y eso debe volver a los sistemas de innovación, a las universidades. Entonces creo que es un momento muy rico para hacer eso, pero sí se necesita una masa crítica de personas que son facilitadores, que nosotros incluso en su momento decíamos qué características deberían tener. Son personas que tienen que aprender hasta traducir el lenguaje del privado, el lenguaje del público, del gobierno, tienen que juntar, tienen que ser personas que saben concertar, tienen que ser personas que tienen que tener una caja de herramientas bajo el brazo y saberla usar, decir en este momento voy a usar esta herramienta, ahora voy a usar la otra, voy a manejar esto. Entonces, ese recurso humano a nivel territorial pienso que es clave y que necesita ser formado. Porque sin eso, y para precisar bien y no terminar con generalidades, porque es muy difícil responder a cosas tan generales que salen a veces. Bueno, con respecto a tu pregunta que hacías sobre cuál es el rol de en este caso, los gobiernos locales, yo consideraría que, en primer lugar, se debería romper ese protagonismo político que quiere tener el gobierno central y a veces también los gobiernos locales. El día de ayer escuchaba al prefecto de Azuay que decía que el presidente de la República fue a inaugurar una obra que no tenía que inaugurar porque no hicieron con fondos del gobierno central, sino del gobierno local. Entonces, esa lucha por querer yo tener ese protagonismo para que al final la población vea que yo estoy haciendo obras, estoy haciendo apoyo y luego eso signifiquen votos en definitiva, ¿no? Son réditos políticos. Entonces yo creo que en este caso, sobre todo el gobierno central, debería tener claro que independientemente del protagonismo político, los gobiernos locales son los actores ideales para poder promover desde las localidades el tema productivo. Desde mi punto de vista, y que un poco lo hemos analizado y que hemos conversado con el alcalde, por ejemplo, de Atuntaqui, en algún momento que hacíamos más o menos una mesa como esta, de algunos expertos sobre el tema de asociatividad y también esto de cadenas productivas, llegábamos a la conclusión que uno de los factores, porque son varios, ¿no?, pero uno de los factores clave de éxito de por qué Atuntaqui ha llegado a tener un protagonismo significativo dentro del sector de la confección textil ha sido el rol que ha cumplido el alcalde. ¿Sí? El alcalde, bueno, ahí también hay una coyuntura. Bueno, el alcalde fue mi compañero de colegio y de universidad,
pero yo creo que ahí hay una coyuntura de que el alcalde primero fue empresario. Sí, o sea, entonces, eso de alguna manera generaba una confianza con el resto de propietarios de las micro, pequeñas empresas. Y por otro lado, también él cumplió un rol importante en liderar el proceso, ¿no? En liderar el proceso, porque además de que confiaban en él, segundo, conocían las necesidades, y ahí viene lo que tú hablabas de cuál debe ser esa demanda, ¿no? Entonces yo creo que en el caso del gobierno local, los gobiernos locales están más cerca de los ciudadanos, están más cerca de los propietarios de las micro, pequeñas empresas, y al final ellos saben exactamente qué es lo que se necesita para mejorar la competitividad de ese territorio. Y a ratos no desde arriba, porque desde arriba muchas veces estamos planificando desde Quito, sí, o en mejor de los casos desde Guayaquil, y resulta que las necesidades en cada una de las poblaciones locales son otras. Entonces yo creo que mi sugerencia sería de que al menos el gobierno central trate de empezar a ver a los gobiernos locales como los operadores de esta serie de iniciativas, en este caso en el ámbito productivo, ¿no? Sí, para complementar lo que acaba de mencionar Wilson, estoy muy de acuerdo, también señaló Verónica, de que el gobierno provincial tiene más capacidad de captar las demandas locales, ¿no? De estas cadenas productivas locales, estos protoclúster o clúster de repente que hay en cada provincia, ¿no? Eso me parece importante. Esa ha sido también un poco la experiencia de los gobiernos regionales en el Perú, que son el equivalente, la región allá es el equivalente a la provincia aquí. Entonces, ahí hay mucha cercanía y eso ayuda pues a que las demandas no estén flotando en el aire, sino que realmente se puedan articular. Ahora, yo quisiera ahí sí hacer una distinción entre lo que es demanda realmente de mercado y no sé cómo llamarlo, requerimiento o digamos necesidad que no necesariamente coincide con una demanda de mercado. Para aclarar las cosas, puede ser, haciendo una analogía de otras latitudes, de otros temas de la educación, por ejemplo, técnica, que haya mucha demanda para la formación técnica de obstetrices, ¿ya? O de contadores, ¿ya? Y cuando uno hace les pregunta a los muchachos que van a postular a la educación técnica o universitaria, te dicen, bueno, yo quiero esto. Pero eso es lo que necesita la región, eso es lo que necesita el mercado que está más allá. Entonces, a veces no tenemos una falsa demanda, ese es el tema también. Entonces, puede ser que la demanda de los productores, por no tener información completa, no sea lo que realmente se requiere. De repente la vocación, no sé, pues estoy hablando de cualquier cosa, pero una región puede tener vocación para un producto extraordinario de exportación, que además es inclusivo, que tiene rentabilidad, en fin, tiene todas las bellezas, pero los productores por tradición quieren sembrar frijoles y arroz, ¿no? Es lo que nos pasa en Piura, ¿no? En Piura hay una vieja tradición de aquí nomás al sur de arroz y frijoles cuando hay pimiento piquillo, cuando hay mango, cuando hay una serie de productos que tienen un potencial, uva de mesa, que los chinos además, esos 100 millones de chinos ricos están queriendo comprar. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio ahí. Entonces, todas esas cosas yo creo que hay que verlas, ¿no? Entonces, prepararse para esas demandas reales, ¿no? Que nos van a hacer incluso cambiar los paquetes tecnológicos, las necesidades de innovación tecnológica, en fin, una serie de agendas reales. Entonces, sí, hay que tomar en cuenta las demandas que formulan los productores, pero también hay que ver que hay un horizonte más amplio, ¿no? Quería, también en el espíritu de… Yo creo que es cierto, pero yo pienso también que lo importante en este caso del contexto de las agencias regionales, nosotros tenemos que establecer una prioridad, a mi juicio, que es fundamental, que es cómo desarrollar ese potencial productivo que tenemos en las regiones. Y a veces a mí me preocupa cuando desde el nivel central se establece la necesidad o se crea esta idea de que hay que establecer prioridades en muchas cosas, ¿sí? Cuando en realidad, para que sean prioridades, precisamente tienen que ser pocas para que sean prioridades.
Entonces, yo creo que vuelvo a colocar énfasis en este tema que a mí me parece fundamental. O sea, creo que cuando hablamos de nivel central, nosotros tenemos que hablar de prioridades como, por ejemplo, los cambios culturales que necesitamos hacer para que el país tenga un proyecto país viable. Tenemos que crear las ideas fuerzas para que sean inclusivos estos procesos y por lo tanto sostenibles, etcétera. Ahora, a nivel local y en los gobiernos provinciales, obviamente es donde está la posibilidad de tener una sintonía fina respecto a las brechas que hay que cerrar, en particular con cada sector. Entonces, yo vuelvo a sentir que en este momento, desde mi punto de vista, el problema no es tanto la oferta tecnológica. Yo creo que están las condiciones muy favorables para adaptar esa oferta. Tenemos la globalización, las tecnologías de información, tenemos las relaciones internacionales, tenemos muchos espacios para adaptar rápidamente esa oferta. Yo creo que el gran desafío en este momento es asegurar que creamos condiciones para que la gran mayoría de los productores pequeños y medianos que hay en todos nuestros territorios se sumen a estas cadenas dinámicas y se sumen a estos procesos dinámicos. Y es ahí donde entonces, esa es una de las tareas fundamentales, yo pienso, que a nivel local hay que desarrollar. Cómo crear cómo realizar esta inversión precompetitiva en la cual el componente asociativo sea importante para establecer demandas organizadas respecto a las necesidades de innovación. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que realmente no tenemos un problema grande en lo que es la prestación del servicio tecnológico, pero sí hay una tarea grande en entender qué es esta demanda, ¿no? Cómo se estructura la demanda. Hemos tenido una discusión sobre diferentes puntos de la demanda. Vemos que hay diferentes tipos de clientes, que la demanda puede ser de corto plazo, la demanda puede ser de largo plazo, puede ser sobre un problema específico que hay que solucionar en la cadena, pero también puede ser en una proyección de un territorio, es decir, dejemos de producir frijol y cambiémonos a la uva de mesa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pienso que sí hay que todavía entender mejor cómo funcionan los mercados de prestación de servicios y buscar los instrumentos o las vías para poder conectarnos y reaccionar en la forma en la que este cliente, el grande o el pequeño, lo van a demandar. Tal vez también está la discusión alrededor del financiamiento de estos servicios, ¿no? Hay una parte del servicio, toda la fase de preinversión, que podría ser interesante cubrirla desde un sector público, pero también el sector privado empresarial está muy dispuesto a financiar, sobre todo si las soluciones vienen rápidamente o necesitan resolver algo rápidamente, ¿cierto? Entonces, creo que sí hay bastantes espacios todavía que necesitamos aclarar en términos de cómo podemos mejorar la provisión del servicio, entendiendo mejor la demanda y las diferentes clasificaciones que puede tener esta demanda. También me parece que nos queda una parte de la discusión abierta todavía sobre quiénes deben ser los proveedores de los servicios. Hay claros servicios, hay mucha claridad con respecto a ciertos servicios que tienen que venir desde el sector público y hay un espacio grande que también puede ser liberado hacia el sector privado, de tal forma que el sector público realmente pueda concentrarse en aquellos que no pueden funcionar desde una economía estándar, por decirlo así. Y regresando para ya cerrar también, porque se nos está acabando el tiempo, me gustó mucho la discusión alrededor de dónde podrían estar espacios para los gobiernos locales en el momento de vincular. Entonces yo creo que ellos pueden ayudarnos a entender mejor quién es nuestro cliente, cómo se articula esa demanda, qué es lo que ellos demandan, hacer lo que tú has dicho, la sintonía fina, ¿no es cierto? Y empatarlo también con los deseos de desarrollo de un territorio. Entonces, por ahí tal vez un poquito ir haciendo camino al andar, establecer espacios de discusión con los proveedores de servicios y con las mismas cadenas para un poquito buscar cómo nos conectamos mejor, más rápido, más eficientes y esperando a un menor costo también, de tal forma que podamos contribuir a elevar la competitividad de
de las cadenas. Con esto yo quisiera cerrar, agradecerles mucho por su tiempo y por sus aportes, y entiendo que ahora lo siguiente es, tú lo avisas. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ti, Sonia. Gracias. Les pido un aplauso para los compañeros, por favor. Creo que ha sido un ejercicio interesante. Ustedes nos tienen que decir cómo se vio desde allá. Vernos en la televisión es una experiencia rara para mí. A ver, lo que viene, lo siguiente. Hay algunos cambios, ajustes pequeños en la agenda que ustedes tienen. Vamos a empezar, o vamos a pasar este momento a tomar el break, acá donde ustedes ya saben usualmente dónde es. Vamos a tomar poco tiempo. Por favor, les ruego, utilicemos unos 10, 15 minutos para tomar nuestro refrigerio. Y luego vamos a subir a nuestro trabajo en mesas. En este caso yo quiero...